Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent. En algunos instantes nos hallamos equipados con los depósitos de aire a nuestras espaldas, pero sin lámparas eléctricas. Se lo hice observar al capitán, pero éste respondió: «Nos serían inútiles». Creía haber oído mal, pero no pude insistir, pues la cabeza del capitán había desaparecido ya en su envoltura metálica. Acabé de vestirme y noté que me ponían en la mano un bastón con la punta de hierro. Algunos minutos después, tras la maniobra habitual, tocábamos pie en el fondo del Atlántico, a una profundidad de 300 metros. Era casi medianoche. Las aguas estaban profundamente oscuras. Pero aquel hombre al que el mundo había conocido como el príncipe Sikh, Dakar Singh, Sat Sri Akal, y ahora conocía como el capitán Nemo, me mostró a lo lejos un punto rojizo, Ishq Basat, una especie de resplandor que brillaba a unas 2 millas del Nautilus. Lo que pudiera ser aquel fuego, así como las materias que lo alimentaban y la razón de que se revivificara en la masa líquida, era algo que escapaba por completo a mi comprensión. En todo caso, nos iluminaba, vagamente, es cierto, pero pronto me acostumbré a esas particulares tinieblas. Tras media hora de marcha, el suelo se hizo rocoso. Las medusas inmensas, los crustáceos microscópicos, las panátulas lo iluminaban ligeramente con sus fosforescencias. Entreví montones de piedras que cubrían millones de zoofitos y matorrales de algas. Los pies resbalaban a menudo sobre el viscoso tapiz de algas y sin mi bastón con punta de hierro, más de una vez me hubiera caído. Cuando me volvía, veía el blanquecino fanal del Nautilus que comenzaba a palidecer en la lejanía. Las aglomeraciones de piedras de que acabo de hablar estaban dispuestas en el fondo oceánico según cierta regularidad que no podía explicarme. Así veía surcos gigantescos que se perdían en la lejana oscuridad y cuya longitud escapaba a toda evaluación. Había otras particularidades de difícil interpretación. Me parecía que mis pesadas suelas de plomo iban aplastando un lecho de osamentas que producían secos chasquidos. ¿Qué era esa vasta llanura que íbamos recorriendo? Era ya la 1 de la madrugada. Habíamos llegado a las primeras rampas de la montaña, pero para abordarlas había que aventurarse por los difíciles senderos de una vasta espesura. Sí, una espesura de árboles muertos, sin hojas, sin savia, árboles mineralizados por la acción del agua, y de entre los que sobresalía aquí y allá algunos pinos gigantescos. Era como una hullera aún en pie, manteniéndose por sus raíces sobre el suelo hundido, y cuyos ramajes se dibujaban netamente sobre el techo de las aguas, a la manera de esas figuras recortadas en cartulina negra. Imagínese un bosque del Harz agarrado a los flancos de una montaña, pero un bosque sumergido. Los senderos estaban llenos de algas y de flucos, entre los que pululaba un mundo de crustáceos. Yo iba escalando las rocas como podía, saltando por encima de los troncos abatidos, rompiendo las lianas marinas que se balanceaban de un árbol a otro y espantando a los peces que volaban de rama en rama. Excitado, no sentía fatiga,
y seguía a mi guía incansable, el capitán. Habíamos llegado a una primera meseta en la que me esperaban otras sorpresas. La de unas ruinas pintorescas que traicionaban la mano del hombre y no la del creador. Eran vastas aglomeraciones de piedras entre las que se distinguían vagas formas de castillos, de templos revestidos de un mundo de zoofitos en flor, y a los que en vez de hiedra las algas y los flucos revestían de un espeso manto vegetal. Pero, ¿qué era esta porción del mundo sumergida por los cataclismos? ¿Quién había dispuesto esas rocas y esas piedras como dólmenes de los tiempos prehistóricos? ¿Dónde estaba? ¿A dónde me había llevado la fantasía del capitán Nemo? Hubiera querido interrogarle. No pudiendo hacerlo, le detuve agarrándole del brazo. Pero él, moviendo la cabeza y mostrándome la última cima de la montaña, pareció decirme: «Ven, sigue, continúa». Le seguí, tomando como nuevo impulso, y en algunos minutos acabé de escalar el pico que dominaba en una decena de metros toda esa masa rocosa. Miré la pendiente que acabábamos de escalar. Por esa parte, la montaña no se elevaba más que de 700 a 800 pies por encima de la llanura, si bien por la vertiente opuesta dominaba desde una altura doble el fondo de esa porción del Atlántico. Mi mirada se extendió a lo lejos y abarqué un vasto espacio iluminado por una violenta fulguración. En efecto, era un volcán aquella montaña. A 50 pies por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomitaba torrentes de lava que se dispersaban en cascada de fuego en el seno de la masa líquida. Así, situado el volcán como una inmensa antorcha, iluminaba la llanura inferior hasta los últimos límites del horizonte. He dicho que el cráter submarino escupía lavas, no llamas. Las llamas necesitan del oxígeno del aire y no podrían producirse bajo el agua, pero los torrentes de lava incandescentes pueden llegar al rojo blanco, luchar victoriosamente contra el elemento líquido y vaporizarse a su contacto. Rápidas corrientes arrastraban a los gases en difusión y los torrentes de lava corrían hasta la base de la montaña, como las deyecciones del Vesubio sobre otra torre del Greco. Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacentes en tierra. En esas ruinas se adivinaban aún las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos se veían los restos de un gigantesco acueducto. En otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis, con las formas flotantes de un Partenón. Allá los vestigios de un malecón, que en otro tiempo debió de abrigar en el puerto situado a orillas de un océano desaparecido los barcos mercantes y los trirremes de guerra. Más allá, largos alineamientos de murallas derruidas, anchas calles desiertas, toda una Pompeya hundida bajo las aguas, que el capitán Nemo resucitaba a mi mirada. Nos dice Plinio, porque la naturaleza creó islas también de este modo. Apartó a Sicilia de Italia, a Chipre de Siria, a Euba de la Beocia, y de Euba a Atlante y Macrino, a Vésbico de Bitinia, a Leucosia del promontorio de las Sirenas. Otras veces ha quitado la naturaleza islas al mar, juntándolas a la tierra. De todo punto quitó el mar las tierras, primero donde ahora está el mar Atlántico.
si creemos a Platón. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Quería saberlo a toda costa. Quería hablar. Quería arrancarme la esfera de cobre que aprisionaba mi cabeza. ¡Hablar! Pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un trozo de piedra pizarrosa, se dirigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única palabra en las tinieblas. Decía: Atlántida.